Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. Se ha estrenado el capítulo 11 de la temporada 2 del Bad Batch, uno titulado como Metamorfosis, un episodio que está como sacado de una historia de terror de Alien y de Ridley Scott, que a la vez es un pedazo de historia galáctica sobre la clonación y que en realidad es una pieza fundamental para entender los planes de Palpatine y de los clones. Un capítulo que está de nivel 10. Es por eso, como es toda una tradición del canal, que revisaremos lo que nos dejó este capítulo 11 del Bad Batch 2 en nuestro Todo Explicado, hablando de los aspectos generales y los 3 actos de este episodio, por lo que no está de más que les advierta que hablaremos de spoilers en la parte siguiente de este capítulo por si no lo han visto aún, Masters. Ok, y la verdad este episodio 11, Masters, me pareció de lo mejor de toda la serie, porque en realidad es uno que nos tira mucha carnita por todos lados. Por un lado, en la escritura de Sabir Pisada, que es ex escritor de la serie de Miss Marvel y de Moon Knight. Esto en conjunto con una muy buena dirección de un ya clásico como Saul Ruiz. Y justo el director nos regala estampas llenas de suspenso literalmente sacadas de la película de Alien de 1979 de Ridley Scott. Esto, por ejemplo, como cuando inicia el episodio enseñándonos a una criatura misteriosa que acabó con toda una tripulación de clones comando, o también hasta en cómo se oculta por la nave esa bestia y le termina por caer baba de la criatura al gigantón Wrecked para así revelar a ese alien, que por si fuera poco, Masters, descubrimos que es en realidad una bestia silo clonada de la original que vimos en la serie de The Clone Wars. Así que ahora sabemos que lo que quería hacer el otrora canciller Palpatine en la temporada 2 de esa serie terminó por rendir frutos en el Monte Tantis. Y por si fuera poco, este episodio 11, además de tener al Bad Batch cortando con su relación con la Trandoshan Seed, nos presenta también un nuevo y siniestro villano sacado de Frankenstein en la figura del siniestro Dr. Royce Hemlock. Uno que viene básicamente a llenar el lugar que dejó Rampart, y lo mejor es que este personaje lo hace desde el Monte Tantis, ese oscuro lugar que vimos en el final de la temporada pasada, para así develar muchos de sus secretos y los experimentos de clonación que hacía el Imperio ahí. No nos olvidemos que la instalación de Tantis viene desde Legends como una bodega secreta de Palpatine con miles de tanques de clonación ahí, que usaría más tarde el almirante Thrawn en el heredero del Imperio, para crear así toda una nueva flota que pondría en jaque a la Nueva República. Y sabemos pues que en el futuro del canon, Dave Filoni de cierta manera está reinterpretando esa trilogía de novelas de Thrawn, porque ya se nos dijo que se viene el Chiss como villano hasta por la propia Ahsoka Tano. Where is your master? Where is Grand Admiral Thrawn? Así que considero que este episodio Metamorfosis es una pieza fundamental para entender cómo se une todo el canon y esos experimentos de Sheev Palpatine para no morir. Un episodio pues que todo fan de la saga debería de ver. Y esto se une a como lo vimos en la serie del Mandalorian en Nevarro, con esos esbirros con los cuales estaba experimentando el Dr. Pershing. Y curiosamente, todo el mundo en Tantis usa las mismas batas con el logo de los clonadores como Pershing. Así que todo está interconectado a final de cuentas hacia con el gran plan final de Palpatine, como tal cual nos dice Royce Hemlock que ese es el objetivo final de esa instalación. Encontrar pues un medio para que no muera el emperador como lo vimos clonado en las secuelas. Así que de nuevo Filoni aquí, creador de esta serie, une todas las hebras de las 3 trilogías en un solo episodio, dándonos contexto de cómo inició toda esa experimentación de Palpatine. Y con esto de nuevo Filoni nos demuestra que él es el auténtico amo del canon. Yo soy el canon. Y bueno, ni qué decir de la foto de este capítulo que es sumamente oscura, representando muy bien esta historia de terror espacial. Y más con esa embarrada al final de los imperiales mediante el clon comando Scorch, ya que simplemente los clones no dejan testigo alguno de lo que está experimentando el Imperio con el Silo, ya que básicamente desaparecen a todos ahí. Vaya, este episodio en el Bad Batch, a pesar de ser una serie infantil, es una toma adulta y muy bien montada de lo que el Imperio en su brutalidad era capaz de hacer en estos tiempos. Y no solo lo digo en la clonación o los experimentos, sino reprimiendo poblaciones enteras que no tenían nada que ver con esto, sino estar en el lugar y el momento equivocado. Y eso, claro, demuestra lo peor de este régimen totalitario. Y en realidad los 3 actos del capítulo son bastante fáciles, Masters. El primero es la presentación de la criatura en la nave, el Monte Tantis y la misión del Bad Batch. El segundo es ver a los clones dentro de la nave para descubrir a la bestia. Y el tercero es todo el caos que crea la bestia Silo con sus enormes consecuencias. Es así que el primer acto comienza con esa terrorífica secuencia con la nave de investigación 904 severamente dañada tras el ataque de una misteriosa criatura. Y esto, claro, referencia a la cinta clásica de Alien, en algo que es bastante notorio hasta en cómo el clon comando del principio termina fagocitado por la criatura.
Es con esto que damos un salto al mismísimo Monte Tantis en el planeta Weyland, que vuelve desde el final de la temporada pasada y no sabíamos nada de él. El mismo lugar donde el Imperio cooptó la tecnología caminoana tras destruir la ciudad Tipoca. Y vemos aquí que llega otro espécimen distinto al Silo, dándonos cuenta pues que hay muchas otras especies diversas con las cuales se experimentan ahí. Pero lo que es oro puro es que llegando a la Vader, se nos presenta al nuevo villano de la serie en la forma de un pequeño Pokémon llamado como el Dr. Royce Hemlock, volviendo también a ver a la Doctora Scalder, la mujer a quien vimos en la temporada pasada recibiendo a la caminoana Nala C justamente en esa misma instalación. Pero ahora también se nos presenta a otra científica más llamada Emery Carr. Todos pues científicos leales al Imperio. Y aquí entendemos la motivación de este nuevo villano, que no es capaz a pesar de todos los recursos del Imperio de igualar el poder de la clonación de los caminoanos, porque básicamente no tiene ni su pericia o experiencia. Y es con esto también que volvemos a ver a Nala C, quien es visitada ahí en una prisión por Hemlock. Y con esto vemos cómo este personaje es el típico villano pragmático aliado al régimen fascista, que cree que está sirviendo a un bien mayor o al Führer que es Palpatine. Y en una revelación que es oro puro, Masters, vemos que Hemlock está ayudando en su investigación al plan final del emperador, que como sabemos daría fruto en la secuela Cien Exegol, teniendo ahí varios reservorios de experimentos para no morir y también para transferir su esencia, tal cual igual que pasó en el universo de Legends en los cómics de Dark Empire, Masters. El punto es que ahora sabemos en la historia cómo comenzó todo, uniéndose con esto a la serie del Mandalorian, las secuelas o hasta los cómics de Vader del 2020, donde vimos también la creación de Snoke mediante estos experimentos y la mano de Luke Skywalker. Pero Hemlock aún en estos tiempos del final del primer año del Imperio, décadas antes de tener éxito, en realidad no tiene pericia alguna para lograr aquello, y trata de hacerle una manita de puerco a Nala C para que colabore con ellos. Pero como sabemos, esta caminoana, al haber experimentado la destrucción de toda su civilización en la temporada pasada, termina pues por negarse. Pero esto, Master, ya comienza a plantear la amenaza final de esta temporada y también para más allá en otras temporadas, ya que Hemlock está buscando el incentivo adecuado para controlar a Nala C y tener sus conocimientos clonadores. Y justo Lama Su al final de este episodio le dice que la clave para esto es tener a la niña Omega, dimensionando con esto el valor de la niña y uniendo todas las tramas en esta serie. Así que es muy claro que se viene una escalada del Imperio en contra del Bad Batch eventualmente. Y es con esto que también Hemlock ahí es informado que perdieron un transporte donde viajaba ese espécimen, que fue tal cual el que vimos al principio, donde llevaban a una pequeña bestia silo clonada y también modificada genéticamente. Y con esto el doctor pide que le traigan a Lama Su hasta su presencia, sabiendo que ha vivido en Coruscant como todo un cautivo, para poderle sacar más información de cómo puede controlar a Nala C, como ya les decía. Así que lo que pasa en el Monte Tantis, Masters, es esencial para entender toda la historia de Star Wars, uniendo precuelas, trilogía original y secuelas a la vez. Así que el resto del primer acto desarrolla la historia de la Fuerza Clon 99 en el Marauder, hablando con la Trandoshan Sea y básicamente rompiendo su relación con ella por no haberlo rescatado cuando ellos quedaron varados en el planeta Western como les prometió, ya que básicamente no cumplió y tuvieron que rascarse con sus uñitas. Y aquí pues por fin se da ese despertar en los clones severamente molestos con ella, alejándose por fin de la Trandoshan como ya suponíamos. No obstante, aquí Ted sugiere no cortar de tajo con Sid y hacer una última misión para ella, esto como una solución diplomática al estilo Padme. Call this a diplomatic solution? No, I call it aggressive negotiations. Y así el Bad Batch recibe las coordenadas de Sid para recuperar un cargamento que convenientemente es la misma nave que perdió el Monte Tantis. Así que estos clones vuelan a un planeta remoto en medio de la noche para elevar el suspenso y para tratar de obtener algo de valor de esa nave. Todo ahí montado de una forma muy lúgubre, hasta que así se dan cuenta que por el nivel del impacto, básicamente todo el mundo seguramente en esa nave murió. Es con esto que entramos al segundo acto, cuando los 4 clones se adentran al interior de esta nave de investigación imperial, sin que ellos sepan en realidad qué secreto se oculta ahí de forma tenebrosa. Eso también con un gran diseño sonoro de Kevin Kiner en esta parte, Masters. Claro, todo ahí está muy creepy y los clones entienden que lo que hay ahí no es humano. Así que para investigar más, Ted se separa del resto, viendo la bitácora de la nave y tratando de restaurar la energía. Esto mientras Wrecker, Hunter y Omega siguen investigando en la oscuridad. Todo aquí con mucha más tensión y sus linternas, preparando el momento de la revelación. Y es justo ahí, Masters, que juegan varias veces con nuestras mentes de que algo va a revelarse. Primero, claro, con Tej, hasta que después en una instalación médica que Omega identifica como Kaminoana, que ahí sí, tras ver los destrozos, el xenomorfo Digo, el Silo, se aparece frente a los clones.
claro, al ver al Silo notamos que al ser un bebé en su fase 1 aún no está desarrollado. No obstante, es sumamente siniestro, y así cuando los clones planean retirarse, todo se termina por complicar y la sala se llena de disparos contra la bestia que lo resiste todo. Esto al mismo tiempo que Tech conecta la energía de la nave, pero el Silo claro desgraciadamente se escapa y se termina yendo hasta el reactor de la nave para comerse toda la energía, algo que provoca que en este episodio poco a poco crezca de su fase 1 pequeña hasta su fase 6 y final. Una fase donde el Silo ya luce muy amenazante como también lo vimos en The Clone Wars. Y con esto también el episodio hace honor a su título al ver la lenta metamorfosis del Silo. Pero al mismo tiempo, Tech descubre que eso era una nave de investigación y también notan cómo cambia la criatura. Esto claro, sin recibir daño de los blasters. Hasta que el Silo termina por escaparse cuando destruyen el motor y yendo hasta un pueblo que está bastante cercano para consumir así más energía. Aunque tras esa escena también es genial ver la reacción de Omega al darse cuenta, como dice Tech, que la bestia ya no tiene hambre de carne porque básicamente se comió a toda la tripulación. Se comió a todos. Y así, antes del clímax, Hunter le pide a Tech que revise los archivos del laboratorio para saber de qué especie es y cómo detenerla. Y Omega con esto va a investigar con Tech porque sabe de esa tecnología caminoana, mientras Wrecker y Hunter siguen al Silo desde la altura del Marauder, intentando detenerlo de que no llegue al pueblo, aunque claro, ellos fallan épicamente. Así que Tech, con ayuda de Omega, comienza a desencriptar toda la información que hay en el laboratorio de la nave, hasta que así nos damos cuenta que el Imperio la está usando en sus hebras genéticas para fabricar armaduras y chapas más resistentes, explicando con esto el interés de Palpatine en The Clone Wars por esa bestia. Y Tech deduce que el Silo crecerá aún más si come más energía, lo cual claro termina pasando como un oscuro portento en una central eléctrica, la cual está al lado del pueblo de la montaña mientras el Marauder intentaba detenerlo. Pero esto claro provoca que haya muchos testigos de esa bestia. Y así vemos que el Silo se convierte básicamente en un Godzilla gigante listo para amenazarlo todo, lo cual al verlo ahí de forma gigante nos da la entrada al acto final de este episodio 11. Pero en ese mismo momento, cuando crece, llega el Imperio Galáctico en 3 Venators y liberan docenas de naves diversas como LATs o V-Wings justamente para neutralizar y capturar al Silo. Y es ahí donde en realidad se pone buena la cosa, ya que es claro que los imperiales van por la bestia, pero también a no dejar testigo alguno de sus experimentos. Y así los imperiales se dividen, unos yendo contra el Havoc Marauder, otros contra la bestia y otro grupo de lanzaderas Raw, que tiene a su vez clones comando para capturar a todos los habitantes de ese pueblo, justamente por solo haber sido testigos de la bestia al haberlos dejado sin luz. Y lo peor de esto es que Scorch, el clon comando quien fue todo un héroe en el pasado en la Guerra de los Clones, se vuelve ahora un villano y un esbirro del opresor Imperio Galáctico, capturando a todos ahí para encargarse de ellos de una oscura manera. Y es así que en el momento climático, todo se vuelve una absoluta locura y Tech y Omega apenas pueden salir de la nave. Esto al mismo tiempo que Wrecker y Hunter son testigos de cómo con un rayo láser los imperiales duermen al Silo para llevárselo así en un estado de estasis para continuar sus experimentos. Y así apenas en un movimiento maestro, el Marauder se quita sus múltiples naves perseguidoras y recoge en tierra a Omega y a Tech, todo para acelerar a máxima velocidad ahí y dejar al resto de sus numerosos perseguidores ahí en una gran secuencia de acción que evoca también mucho al escape de Bespin del halcón en el episodio 5, logrando a final de cuentas el Marauder escapar de ahí. Y así el epílogo del episodio es bastante rico, ya que no solo vemos que los clones comando duermen al Silo para llevárselo al misterioso Monte Tantis, pero a la par de esto en el Marauder, con todo lo investigado, Tech descubre que aquello fue una bestia Silo igualita a la que atacó a Coruscant años atrás, una que estaba siendo usada como un experimento pero que no tienen idea hasta dónde lo llevaban. Así que esto, Master, de una interesante manera, ya siembra en la serie una conexión para que estos clones se interesen por las instalaciones del Monte Tantis, o al menos claro que investiguen sobre ella, porque después de todo Tech entiende de una poderosa manera que el Imperio Galáctico destruyó Camino, no para acabar en realidad con la clonación, sino únicamente para controlarla, todo para que Palpi a final de cuentas tenga su poder ilimitado, claro. Y esto, claro, se convierte en la mayor revelación de este episodio como un eslabón que lo explica todo, porque el Lord de los Sith quitó a los caminoanos del medio para quedarse con ese conocimiento solo para él. Algo que también explica por qué rayos ya no vemos más clones en el futuro, y que a su vez conecta perfecto con lo que ya vimos en las secuelas y en la serie del Mandalorian. Pero esta historia cierra de forma siniestra en el Monte Tantis, no solo entregando a la bestia Silo, sino también, Masters, con el propio Scorch diciendo que se encargarán de todos los testigos, y también con el propio Dr. Hemlock descubriendo que quedó otro testigo en la forma del Marauder.
Así que el doctor le ordena al clon Scourge que dé con ellos, y esto es absolutamente masivo, Masters, porque no solo tenemos un nuevo villano, sino porque él y su esbirro Scourge ya están cazando con todo su poder a la Fuerza Clon 99 por saber parte de la verdad de lo que en realidad sucede ahí en Tantis. Aunque claro, para poner peor la cosa en contra del Bad Batch y sobre todo de la Niña Omega, que es la verdadera protagonista, como les comentaba en un principio, Hemlock se ve con el ex primer ministro Lama Su de camino, y sabemos que quería tener a Omega desde la temporada pasada para crear más ejércitos de clones. Y justo este ex primer ministro de camino le da la clave a Hemlock para controlar a Nala Se, y esto a cambio de su libertad, diciendo que la niña clon es el medio para controlar y tener de su lado los conocimientos de la Kaminoana para así cumplir las órdenes de su amo Palpatine de domar la clonación. Y esto a su vez, Master, retrata de una rica manera, ya como el Imperio Galáctico es aquí un estado totalitario con aquellos que no cumplen o no les sirven a Palpatine, Masters, porque todos en este punto de la historia son desechables, como le pasó a Rampart, o también claro con el propio Lama Su, quien le advierte a Hemlock que lo mismo le pasará a él si no le cumple al Cid. Así que, como podemos ver, esto está poniendo de color de hormiga todo de cara al final de esta temporada, a la cual a esta serie solo le restan 5 episodios más. Y esto, claro, Masters, promete muchísimo, elevando aún más el conflicto de cara al final de esta temporada. Pero si también te interesa ver el todo explicado del capítulo 10 o las curiosidades y referencias del episodio 11 del Bad Batch, estas historias te las dejaré aquí en las pantallas finales cuando hayan sido publicadas. Y recuerde, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra de los clones.